¡Guau! ¡Qué maravilla! Fíjate porque tenemos una cascada ahí delante. Me van cayendo pedacitos de hielo de arriba. Finalmente acabamos en un hotel, $66. Esta es una de las cadenas más famosas, que es el Motel 6. Digamos que es de lo más barato que hay y sigue manteniéndose en 60-67 dólares la noche con impuestos. Así que bueno, siempre queda esta opción, aunque no sea precisamente barata. Pues hoy es un día muy esperado. Nos encontramos en medio de Estados Unidos y vamos a subir a más de 3000 metros de altura en las montañas de San Juan. Además que en los últimos días no ha parado de nevar, así que tiene que ser todo un espectáculo. Entramos en el Valle de la Española. En este pueblo y en general en todo el estado de Nuevo México hay muchísima influencia de las culturas españolas, indígenas, también muchísima influencia de Sudamérica, como es obvio, especialmente mexicano. Incluso muchos pueblos de la zona o en la misma Santa Fe siguen hablando castellano y mantienen la mítica estructura española con la plaza en el centro y la iglesia católica al frente. Como se nos venga la tormenta encima, las vamos a pasar mal. Está toda la parte del equipaje expuesta. Las dos mochilas llenas de ropa completamente al descubierto. No hemos encontrado nada para cubrirla, pero ya nos queda poco para llegar al siguiente pueblo. Bueno, y cuando la secadora del hostal falla, pues tenemos que improvisar. Pues es bueno llevar siempre una cuerdita. Pero esperemos que mañana tengamos la ropa preparada, porque es el día que nos enfrentamos a -4, -5 grados en la alta montaña. Ya veremos si este pequeño cacharrito nos ayuda. Convierte esto en una pequeña sauna. Vale, listos para las montañas de San Juan. La moto ha estado haciendo algunos ruiditos raros. Hemos encontrado a un Adventure Rider que se ha ofrecido a ayudarnos y en caso de que pase algo. Así que bueno, algo más tranquilos dormimos. Última noche en hotel. Pues recién llegados a Durango y aquí tenemos la entrada al pueblito. Ahora nos disponemos a recorrer las montañas de San Juan y hacer la $1 Million Highway. Alcanzaremos temperaturas de -3, -7 grados. Las quitanieves han estado pasando toda la noche, pero se supone que hoy se va entrando al tiempo soleado, así que vamos a ver qué tal se comportan unas gomas completamente lisas con helada. Allá vamos. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud, you kept me waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Esa es la locomotora Silverton, valía como 90 pavos. Parece que ya nos estamos metiendo de lleno en las montañas rocosas. No sé si se puede ver en la cámara, pero esas montañas son espectaculares. De hecho, en estas montañas hay varios picos de más de 4000 metros. ¿Cómo se nota la caída de las temperaturas? Es que subimos unos cuantos metros desde Durango. Y eso que Durango ya está elevado, como a 2100 metros. Ahora debemos de estar a los 2600, 2700. Ya llevamos un buen rato de subida continua y, si no me equivoco, casi hasta el siguiente pueblo es subir, subir, subir. Poco a poco se empieza a ver más nieve. Espero que una de estas con el sol no me caiga un pelotazo encima.
¡Guau! Mira eso, estamos entrando en el interior de las montañas rocosas. Además también se nota como la temperatura ha ido bajando y eso que nos está dando el sol directamente. Si no me equivoco, ahora mismo estamos en la cara sur de la montaña. Hemos ido viendo como la pared de nieve a la izquierda ha ido creciendo. En teoría esta es la zona buena. Luego ya veremos el otro lado, que es donde ya no da tanto el sol. Hay algunos pinos que se ven medio caídos, a punto de partir. A medida que ha ido derretiendo el hielo, muchos no han soportado el peso de la nieve. Luego termina en medio de la carretera y te deja completamente cortado el paso. Like a train, you hear me coming from 100 miles away, and I only wanna be with you. Yeah, it's always been you, and everyone around can see that it's true. It's a dream come true, and you're the only one for me. De momento parece que estamos teniendo suerte y están todos los pasos abiertos hasta Silverton. Fíjate en la caída que hay aquí a la derecha, no sé si se aprecia bien en la cámara. No quiero saber esto hace unas semanas, con la lluvia, el hielo, tienes la caída directa asegurada. Like a train, you hear me coming from 100 miles away. Open Road, carretera despejada hasta Silverton, otro puerto que nos dejan abierto. Lo que me pregunto es que hará la gente que se queda todo el año en Silverton, sobre todo en invierno, cuando quedan todas las carreteras completamente bloqueadas. Hasta que no consiguen acceso a las quitanieves de nuevo o ha pasado el temporal, quedan completamente aislados del mundo. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have... Una de las rutas más peligrosas y elevadas de los Estados Unidos. La $1 Million Highway es un recorrido que hay que hacer al menos una vez en la vida. Ubicada en Colorado, se extiende por 64 kilómetros entre las antiguas ciudades mineras de Ouray y Silverton. Su punto más elevado es el Paso de Molas, que asciende hasta los 3.325 metros de altura. Esto significa que es más alta que cualquier paso asfaltado de toda Europa. En 1884, Otto Mears acaparó todo el monopolio del transporte de oro, al conseguir algo que todo el mundo pensó imposible: unir los pueblos de Silverton y Ouray a través de 40 kilómetros de ruta entre montañas. Posteriormente, llevó a cabo una de las mayores proezas de ingeniería de la historia, al construir la Silverton Railroad. Este tramo de ferrocarril sobre las montañas terminó siendo el más caro de todo Estados Unidos, con 160 kilómetros de vía minera subterránea hasta el pueblo de Telluride. Pues hemos llegado a Silverton, un antiguo pueblo minero. Estamos a menos 7 grados y bueno, al final nos ha caído un día de puta madre para hacer esto. Hace un día espectacular. Fíjate en ese coche, es lo último que esperaba encontrar aquí. Es que es tal cual como debía de ser en la época, ¿eh? Han mantenido los edificios intactos, cómo está de bien conservado, las pinturas, los colores. Parece una película americana. Además, mira la decoración. Tenemos los edificios de ladrillo, de madera, diferentes épocas todos juntos. Un camino por la historia. What's wrong with me? I don't know why I threw it
Volvemos a coger altura y ya entramos en la nieve. Con el calor del sol me están empezando a caer como mini cachitos de hielo, de nieve. Empieza a preocuparme que pueda haber un desprendimiento y acabemos por el suelo, o enterrados, o al final patinemos. A partir de aquí empezaremos a coger altura de nuevo, empezará a haber más nieve, hielo en la carretera. Espero que el paso no esté cerrado o si está abierto que no nos pille una helada de estas, que la carretera esté más o menos despejada. Ya solamente tenemos que hacer 2 kilómetros, intentar buscar una zona para montar la tienda, acampar, antes de que se nos haga muy de noche. Y mañana hay un poco de lluvia, se prevé que habrá algo de nubes en la zona, pero bueno, vamos a ver cómo se pone la zona más complicada con el día más complicado en cuanto a la carretera y el tiempo. No, ponía zona de final de avalanchas, tío. Qué guapo, Ponía fin de la zona de avalanchas y ahí ponía indicadores de si pasar o no pasar cuando la luz. Y en la carretera con el calor. I keep turning heads when I walk by. If they only knew that I am yours. La primera vez que veo esto. Esto está para foto. Estados Unidos, parte 96. Pues ya hemos encontrado un sitio para acampar, una zona recreativa gratuita en mitad de las montañas. Como siempre, en el 90% de los casos, tienes tu zona para hacer la propia barbacoa. Incluso en este nos encontramos pequeños anillos para hacer fuego. Eso también, digamos que lo tienen en la mitad de los campings. Esto puedes ir a cualquier parte, con riesgo o sin riesgo de incendio, que lo tienen. Yo creo que están bastante concienciados del riesgo de incendios. De hecho, las montañas de San Juan tuvieron un gran incendio hace muchos años, 1900 y pico, 1880 y algo aprox. No sé, puede que me confunda con las fechas. Y tuvieron que repoblar media montaña prácticamente. Lo bueno, que como hace tantos años apenas se nota, ¿no? Sí que se ve diferencia entre los árboles nuevos y los viejos, pero sigue siendo precioso. Y aquí tenemos a la bestia, que puede con todo, la verdad. Hemos intentado meterla un poquito para adentro, pero este suelo, este barro, se ha convertido en una pista de baile. Y si esta noche llueve, nieva, pues mañana por la mañana no habría que la sacara. Lo malo, pues que queda a la vista de cualquiera, pero bueno, en principio estamos en temporada más que baja y en mitad de la nada. No sé si se puede apreciar, pero ahí al fondo tenemos el río, así que dormiremos con el sonido del agua. Si no viene nadie, perfecto. A ver a qué temperatura llegamos hoy. Esta vez nos toca, ¿qué nos toca, María? Arroz con champiñones. Arroz y champiñones. La pequeña mini fogata que le hemos hecho, ahí está. Camping gas everywhere. Y ahora. Así que nada, a ver qué tal se da la noche. Vamos a montar tienda. Pues así es como es la cueva por dentro. Esta noche se esperan menos 7 grados. Así que nada, ahí tenemos los plumitas y la manta térmica ahí, por si la cosa se complica aún más. Pues así despertamos esta mañana. ¿Qué tal, Iván? Me siento las piernas, Maris. Un poquito de hielo en la tienda. Y la moto igual, cubierta de hielo. A ver qué tal responde esta mañana. Porque en teoría habríamos estado a menos 8, menos 10 grados. Y aquí está, cubierta de hielo. Vamos a montar todo y a ver qué tal responde. Y aquí tenemos, no sé si se puede apreciar, el vapor de la moto con el sol. Un cubito de hielo. Vamos a ver. Comenzamos muy bien. Parece que hoy hemos empezado la ruta con buen tiempo. En principio nos vamos a encontrar con nubes en algunas zonas, pero luego se puede poner más complicado. Hoy vamos a hacer la parte más elevada de la ruta y allí nos puede pillar algún chubasco. Lo que más me preocupa es que pueda haber estado lloviendo esta noche, se haya formado capa de hielo en el suelo y nos pueda patinar un poco la rueda. Pero bueno, es plan de ir un poquito más lento y con mucho más cuidado, sobre todo porque esa zona es famosa por no tener arcén y ser bastante estrecha. Así que habrá que tener cuidado y rezar porque no haya mucho camión. Esta es una de las carreteras más mortales de Estados Unidos. De hecho, los locales bromean diciendo que se llama la $1 Million Highway
porque no la haría en invierno ni por $1.000.000. Desde 1992, esta carretera se ha cobrado la vida de 400 personas. Incluso en la actualidad aún mantiene una media de 40 accidentes y 7 víctimas mortales por año. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come? Say by chance, don't you want a man who fully understands? A sailor's heart, a sailor's heart. So I said, hey, don't you want to come and run away with me? Hey, won't you come? En el puesto de información nos han dicho que tenemos 70 pasos de avalancha, así que vamos a ir con la mayor precaución posible, porque en estas zonas nunca se sabe. Pasar lo más rápido posible y nunca hacer pausas en estos tramos. De hecho, en 2019 la carretera tuvo 21 avalanchas seguidas. Tuvo 3 meses cortada. ¿Qué pasaba, no? Este es uno de los tramos más peligrosos. Justo a partir de aquí se multiplicaba el riesgo de avalancha. Aquí lo más increíble es que, a pesar de lo peligroso de la ruta, de cómo están las condiciones de la carretera, la cantidad de nieve que hay, no hay quitanieves, la cantidad de camiones que hay. Además que no te creas que va lentito. Ya debemos de estar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya se notan los carámbanos por todas partes o estalactitas de hielo, la niebla cubriéndolo todo y cada vez más sensación de frío. Llevo los puños calefactables al nivel 4 y aún así empiezo a notar un poco de frío en los dedos. Voy a mantener las señales de emergencia a las 4 luces, que no nos darán mucha visibilidad porque estas bombillas son halógenas en vez de LED, pero bueno, mayor visibilidad tendremos. Este es otro de los camiones de los que hablaba antes, al menos valentito. Bueno, yo creo que más bien me está dejando pasar. Fácilmente se ponen a 40-50 km/h con estas curvas. Es una locura. Como han excavado la montaña a ras de acantilado. Parece que a partir de aquí empieza la zona negra. Pero bueno, parece que aún mantiene más o menos el arcén. ¡Hala! ¡Qué maravilla! Fíjate que hay una cascada ahí delante. Me van cayendo como pedacitos de nieve, piedras de ahí arriba. Madre mía. Espero que no haya hielo por abajo porque aquí ya no hay marcha atrás. ¡Guau! Que no haya arcén, ¿eh? ¡Qué pasada de sitio! Hay una buena hostia por la izquierda, ¿eh?
Recién llegados a la $1 Million Highway. Aunque, como todo lo bueno, en algún punto terminará y ya queda poquito. Estamos en mitad de la nada. Espectacular. Aquí se pueden ver todas las vistas. Espectacular. Sí que hay un par de momentos en los que puedes pasar un poco de miedo, pero merece la pena. Tienes la suerte de que haya un día como hoy, que hasta en la parte más nublada y peor de la montaña está genial. Así que nada, habrá que seguir con la aventura, a ver dónde llegamos con la bestia. Continuamos con este precioso mirador. Qué pasada. Y seguimos. Merece la pena, pero venid abrigados. Esta ha sido una de las carreteras más impresionantes de toda mi vida. Vamos a ver si llegamos al pueblito de Ouray y mañana pondremos rumbo hacia el famoso Monument Valley. En tan solo un día pasaremos de bajo cero en las montañas de San Juan a más de 35 grados en pleno desierto. No deja de sorprendernos la velocidad de cómo cambian los paisajes continuamente en este país. Y aquí a la derecha tenemos el final del recorrido, el pueblo de Ouray. No sé si se aprecia desde la cámara, pero es espectacular. Volvería a hacer esta carretera una y otra vez, aunque no sé si terminaría vivo, eso sí. Mañana nos esperan los desiertos de Arizona y entraremos directamente en el Gran Cañón del Colorado. Vamos a ver si podemos hacer un descansito por aquí. Mira qué pasada el ciervo. A ver qué tal mañana.